tal? Vamos a continuar. Vimos ejemplos de lo que significaba derivada débil, ¿ok? Para agarrar un poco de intuición, ¿sí? El chiste era que nos diéramos cuenta más o menos que las funciones Lipschitz tienen derivada débil, porque la derivada débil generaliza el concepto de derivada clásica, ¿va? Y quedamos que lo entiende como un funcional lineal, ¿sí? Ahora vamos a probar varias propiedades de la derivada débil. Para eso les voy a hacer un recordatorio de varias propiedades que Luis les dio, que son de regularizadores, que además ya las deben conocer por análisis 2. Entonces, recordatorio. Omega en Rn lo suponemos abierto, ¿ok? Para epsilon mayor a 0 dada, se define el conjunto abierto omega epsilon tal que la bola de radio epsilon concentra en X cerrada y está en omega. En todo esto, la epsilon siempre se piensa muy pequeña, porque bien podrían pensar aquí omega y una epsilon suficientemente grande, de tal manera que la bola no esté metida en omega, ¿sí? Pero ya saben, cuando uno pone epsilon es que pues, es un infinitesimal, ¿no? Lo vamos a hacer cero eventualmente, ¿ok? Bueno, también definimos la función eta de x. Hay varias maneras de hacer esto, yo se los voy a dar así, no hay ningún problema si ustedes lo vieron en general con funciones de corte de otro tipo. Una constante por e a la 1 sobre x al cuadrado norma euclidiana menos 1 si la norma euclidiana de x es menor a 1 y 0 si la norma euclidiana de x es mayor o igual a 1. ¿Ok? Fíjense que esta función eta de x es de clase C0 infinito sobre Rn. No nada más eso, el soporte de eta es la bola unitaria centrada en cero cerrada. ¿Okay? ¿Por qué C infinito? De entrada es continua, ¿no? Fíjense que si ustedes se acercan desde dentro, con X desde dentro de la bola, hacia la frontera de la bola unitaria, entonces esto al cuadrado menos 1 es menor a 1. ¿Sí? Es menor a 0, perdón. Es menor a 0 y entonces esto es un número negativo, ¿ok? Es e a la menos, un número aquí ya positivo, ya sacamos el menos, ¿ok? Y cuando la x tiende a la frontera, la norma de x tiende a la frontera, a 1, perdón, eso quiere decir que esto se va a 0, esto infinito, y con ese menos se va a menos infinito, se hace 0, lo cual coincide en la frontera. Pues la función es continua, uno puede probar que tiene derivadas continuas, ¿ok? Pero más fácil que eso, véanla que es la composición de dos funciones. Es la composición de la función, ¿cómo le pongo? Eta 0 de R igual a e a la menos 1 entre R, si R es distinto de 0, y 0 cuando R es igual a 0. ¿Sale? ¿Está bien esto? Si R es distinta de 0, ¿sí está bien? Y 0, sí está bien. Es esta, que ustedes ya saben que es C infinito. Eso lo saben porque es el ejemplo de esta función que es C infinito, que no es analítica, la estudiaron en cálculo, pero además se compone con el polinomio x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Esto es C infinito, es un polinomio.
Es un polinomio cuadrático, ¿sale? Entonces, esto es una función C infinito, tiene soporte en la bola unitaria, como lo pueden ver ahí, ¿ok? Y tiene nombre especial, se llama el alisador de Friedrichs. Alisador de Friedrichs. ¿Ok? Ustedes deben conocer regularizadores, pero este en particular fue inventado por Kurt Otto Friedrichs, el tipo que trabajó con Courant, que tiene ahí un libro con él. Uno de los 2 volúmenes, me parece, de los cursos de cálculo es de él. O el solucionario, ahí chequenle, Kurt Otto Friedrichs. El tipo hacía parciales y estas herramientas las creó para estudiar ecuaciones parciales, ¿sí? Bueno, ya deben conocer esto. En general, cuando uno habla de regularizadores, luego los libros tratan de ser muy generales y te dicen, en lugar de eta sea ρ una función C infinito con soporte en la bola unitaria mayor a 0, mayor o igual a 0, ahí está. Ajá. Ahí la tienen. En su tarea me pusieron eso, ¿sí? Pero se puede dar la función explícitamente. ¿Ok? Donde la constante, porque esto es una constante, que depende nada más de la dimensión, se toma de tal manera que la integral sea unitaria, ¿sale? Bien, con esto definimos entonces un reescalamiento eta epsilon de x, que es 1 entre epsilon a la n de eta x entre epsilon. Entonces, si el soporte de eta es la bola unitaria, el soporte de esta función, ¿quién es? ¿Quién es? Pues es la bola de radio epsilon con centro en x, con centro en 0. Cerrada. ¿Vale? Nada más hicieron un reescalamiento. ¿Ok? Bueno, noten lo siguiente. La integral en Rn de esto, ¿quién es? Esta integral es finita porque la función tiene soporte. ¿Quién es? A fin de cuentas, es la integral sobre la bola. No me interesa sobre la bola de radio epsilon. No me interesa más allá de esa bola porque el soporte de esta función está ahí metido. ¿Sí? Entonces, esto es la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en 0 de lo que vale la función que ya la borré, que era e a la, bueno, mi constante por 1 entre epsilon a la n por e a la 1 sobre x entre epsilon al cuadrado menos 1 respecto de x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sáquenla, bueno, ahí déjenla, no importa. Vamos a hacer el cambio de variable x entre epsilon igual a y. ¿Ok? Entonces ese cambio de variable manda la bola de radio epsilon con centro en 0 ¿a quién? Lo manda a la bola unitaria. ¿Ok? Esto es la integral sobre la bola unitaria con centro en 0, ¿sí o no? ¿Ok? Por la constante tienes el jacobiano de este mapeo. Pues este mapeo es prácticamente la identidad con este factor. Ajá. Entonces el jacobiano, porque tienen que sustituirlo en términos de las nuevas variables, o sea la x es epsilon por y, el jacobiano va a ser epsilon a la n. Como la epsilon es positiva no hay que tomar valor absoluto. Entonces epsilon a la n con esta epsilon entre n se me van y me queda e a la 1 sobre la norma de y al cuadrado menos 1 respecto de y. Y esto es 1. ¿Ok? Para todo epsilon mayor a 0. Eso es 1, porque eso, pues ¿quién es? Es la integral de eta sobre todo Rn, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué forma tienen estas cosas? Pues aquí está la bola de radio epsilon, ¿okay? Y aquí está la función, ¿sí? Si epsilon se hace más pequeña, la función crece,
déjenme hacerlo más abajo. Aquí está la bola de radio epsilon y aquí está la función. Decrece la bola, el radio, y debe crecer la función de esta manera. ¿Por qué? Porque me está diciendo que para cualquier epsilon la integral siempre da lo mismo. Ajá. Entonces, obviamente, si decrece, de cierta manera, intuitivamente lo ven, el volumen bajo la superficie decrece, ¿ok? Eso quiere decir que sí, más o menos, intuitivamente es eso. Decrecería, pero como debe preservarse según las cuentas, entonces eso quiere decir que aunque decrezca, digamos, en anchura, crece en altura para preservar el volumen. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, todo esto ya lo vieron, ¿ok? Y con eso vamos a definir una regularización, la regularización estándar que se llama. Ya lo tienen, ¿va? Por eso me voy más o menos rápido aquí. Entonces, definimos la regularización. Definimos la regularización U, de U, más bien, que es una función en L1 log sobre omega, ¿ok? Sobre omega epsilon. ¿Por qué omega epsilon? Ahorita hablamos de por qué este conjunto. Sobre omega epsilon, como, y le ponemos U epsilon, y esto es pura notación. Es pura notación. Y se escribe, ¿ok? Así. Pero esto es pura notación. ¿Sí? Como U epsilon de x es la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x, delta epsilon de x menos y por U de y de y. Ajá. Parece una convolución, pero no es convolución. Las convoluciones, por definición, se toman sobre todo Rn. Ajá. Y uno puede decir, ay, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la convolución es conmutativa. Esto no es conmutativo. Ajá. La convolución en general es lo mismo que G convolución con F. Esto no tiene esa propiedad. No. Y ahí es donde entra el conjunto omega epsilon. ¿Sí? O sea, la regularización, la U epsilon, está bien definida nada más ahí. ¿Ok? De hecho, aquí igualmente pueden poner omega, ¿eh? Pueden poner omega. ¿Sale? Pueden poner omega, pero como el soporte de esto, fíjense, es clarísimo, ¿no? El soporte de eta epsilon en x menos y, pues ahora es la bola de radio epsilon con centro en x cerrada, ¿no? Entonces, por eso, la integral sobre omega, que lo pueden definir así, a fin de cuentas es la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x. Pero eso tiene sentido cuando esta bola está adentro de omega. Porque si no está dentro de omega, fíjense, ese es el problema. Si la bola no estuviera dentro de omega, si estuviera aquí, ¿cómo vas a integrar, cómo carajos vas a integrar la U? Porque U, la Y está corriendo en la bola, está variando aquí. Y U nada más está definida en omega. ¿Okay? Entonces por eso nada más se tienen que fijar en todas las X en el conjunto omega epsilon, que es un subconjunto propio, además es abierto, véanlo, pero es un subconjunto propio y abierto de omega. Y además tiene la propiedad de que la unión de los omega epsilon con epsilon mayor a 0 me da omega. ¿Sí? Entonces esto no es una convolución, ¿por qué? Si ustedes cambian, para probar la conmutatividad hay que hacer un cambio de variables, hay que hacer x menos y igual a z, eso cambia la variable acá, o sea, el shift ocurre ahora en U, ¿sí? Pero el problema de eso es que sacrificas el conjunto. Ajá, porque si ustedes introducen el cambio de variable x menos y entre epsilon igual a z, ¿sale? Porque aquí hay una epsilon
Recuerden que eta epsilon va sobre, el argumento va en x menos y sobre epsilon. Si ustedes hacen este cambio de variable, entonces pasas de integrar sobre la bola de radio epsilon con centro en x a la bola de radio 1 con centro en 0. ¿Ok? ¿Sale? Pasas a la bola de radio 1 con centro en 0. ¿Sí? ¿Ok? Ese es el problema. ¿Va? Entonces, no te queda lo mismo. No les va a quedar lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien esto? Sí, está bien. Y es más, si hacen nada más x menos y, fíjense, hagan nada más x menos y, como la norma de x menos y debe ser menor a epsilon, si hacen nada más este cambio de variable, ustedes pueden hacer ese que les digo, fíjense, si ustedes hacen este, van a cambiar la integral a una integral sobre la bola unitaria. Si ustedes hacen este nada más, x menos y igual a z, van a cambiarla a una integral sobre la bola de radio epsilon con centro en 0. Entonces, hagan el cambio de variable que hagan, sacrifican el conjunto. Ajá. Entonces, no es una convolución. Esto, por eso lo ponen entre comillas, es pura notación. ¿Sí? Parece una convolución, no lo es. Si omega fuera Rn, sí es la convolución. Porque si omega es Rn, si omega es Rn, ¿quién es omega epsilon? Ah, pues Rn. ¿No? ¿Ok? Entonces, en ese caso, sí es la convolución, pero para cualquier abierto contenido propiamente en omega no lo es. ¿Sí? En Rn. ¿Sale? Entonces, esto al mismo tiempo es la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en 0 de eta epsilon z de u en x menos z de z. ¿Sí? Haciendo un cambio de variable. ¿Va? Bueno, con ese recordatorio probamos el lema .47, que me dice lo siguiente: sea omega epsilon, contenido propiamente en omega, ya sabemos. Supongamos que u es una función L1 log sobre omega, tiene alfa derivada débil de alfa u, ¿ok? Para algún multiíndice, alfa, ¿sale? Recuerden que la derivada débil por definición también es L1 log. Entonces el resultado me dice que la derivada de la regularización coincide con la regularización de la derivada. Está medio cantado el resultado, pero te lo escribo. De la derivada. Esto es la derivada alfa de u epsilon es lo mismo que la derivada alfa de u
regularizada. ¿Sí? Para todo x en omega epsilon. Entonces, cuando digo la derivada de la regularización, esta es derivada clásica, porque la regularización es E infinito, ¿sí o no? Eso ya también lo deben saber. Por lo mismo que parece una convolución, de hecho la regularización cumple que cualquier derivada alfa de esto es la derivada alfa de esto, la derivada alfa entra, ¿sí? Propiedades básicas de convoluciones que ya también conocen. ¿Ok? Cualquier convolución o cualquier integral de este tipo en donde uno de ellos es E infinito, entonces la integral es E infinito, ¿va? Entonces pueden calcular por lo tanto cualquier derivada. Independientemente de cuántas derivadas débiles tenga la u, la regularización siempre es E infinito. Con que u sea L1 log, la regularización es E infinito. ¿Sí? Entonces, esta es derivada clásica, que además ya saben coincide con la derivada débil, ¿va? Pero esto es igual a la regularización de la derivada. Aquí la derivada es débil, porque u es nada más L1 log y estamos asumiendo que tiene derivada débil. Entonces, es como una fórmula de interacción entre derivada clásica y derivada débil. ¿Ok? Bien, la prueba es fácil. Bien, vamos a tener que esperar un momento en lo que se seca. Ok, parece que se secó aquí primero. Entonces, demostración. ¿Va? Notemos de entrada que para cada x en omega epsilon fija, la función phi de y definida como eta epsilon de x menos y, ¿okay?, está en C0 infinito de omega, ¿sí o no? ¿Ok? Obviamente, otra vez están suponiendo que la epsilon es suficientemente pequeña para que el soporte de eta epsilon esté contenido en omega. ¿Okay? Bueno, eso quiere decir que esta es una función de prueba y pueden utilizar la definición de derivada débil con ella. Ajá. Entonces, podemos aplicar la definición de derivada débil de alfa u usando phi como función de prueba. ¿Sale? Entonces, la derivada alfa de u epsilon de x, ¿ok?, que es la derivada alfa, y voy a poner aquí, obviamente no lo estoy poniendo acá, pero cuando digo derivada alfa es en las variables x, porque esto no depende de otra cosa que no sea x. Pero aquí lo voy a hacer explícito, mucho ojo, aquí sí lo voy a hacer explícito. Ahorita van a ver por qué. Esto es la integral sobre omega de eta epsilon de x menos y de u de y de y. Ahora, como les había dicho, esto es E infinito y la derivada entra. Entonces esto es la integral sobre omega de la derivada alfa x de eta epsilon de x menos y por u de y de y. ¿Ok? Ahora, ahí está el chiste. ¿Por qué hago explícita la x?
Porque fíjense, uno aquí diría, oye, esto ya está listo para que le apliques la definición de derivada débil, ¿no? O sea, esto va a ser igual a menos 1 a la alfa por eta epsilon por la derivada débil de u. No es así. No, porque la derivada débil actúa, esto, actúa en la variable donde se integra. Y aquí está actuando en variable x, pero tú estás integrando en variable y. ¿Cómo usas entonces la definición de derivada débil? Ah, pues por regla de la cadena, ¿ok? Notemos que la derivada alfa x de eta epsilon de x menos y es menos 1 al módulo alfa por la derivada alfa y. Déjenme, lo escribí muy... La derivada alfa x de eta epsilon x menos y es menos 1 al módulo alfa por la derivada alfa y de eta epsilon de x menos y. ¿Sale? ¿Por qué es eso? Entonces regla de la cadena. Ni siquiera es una propiedad para eta epsilon, es una propiedad para cualquier otra función. Si ustedes toman, vamos a hacerlo en el primer caso, la parcial de xy de cualquier función en x menos y. Ajá. ¿Esto quién es? Pues esto es el gradiente de f evaluado en xy, siendo xy esto, punto la derivada de xy respecto de xy. Ajá. Pero la derivada de xy respecto de xy, ¿quién es? Esto es el gradiente de f en xy, punto. Esto es 0, 0 y en el iésimo lugar un 1. ¿No? Entonces, ¿esto qué es? Esto es la parcial respecto a xy o en la iésima dirección de f en x menos y. ¿Y cuál es la derivada ahora respecto de y de f en x menos y? Pues la cuenta es la misma, nada más que aquí me va a salir un menos 1. Entonces esto va a ser menos la parcial iésima, ¿okay? Que va a ser menos parcial respecto de xy de f en x menos y. Si ustedes aplican esto iteradamente tantas veces como lo indique alfa, pues por eso le sale el factor de menos 1 al módulo alfa. ¿Okay? Entonces notemos eso. ¿Sí? Entonces podemos cambiar derivada x aquí con por una derivada en y, pero me sale un factor de menos 1 al alfa. ¿Ok? Entonces eso va a ser, ahora sí, menos 1 al alfa por la integral sobre omega de la derivada alfa de y, de eta epsilon de x menos y, u de y de y. Y ahora sí pueden aplicar definición de derivada débil. Esto es, por lo tanto, la definición de derivada débil me dice que esto es igual a otro factor de menos 1 al alfa, que con ese se me va, esto por la derivada débil de esto. Entonces esto es eta epsilon x menos y u de y, que a fin de cuentas, por definición, esto es la derivada regularizada, ¿sí? Evaluada en x. Y acabamos. ¿Sale? ¿Va? Vamos a probar otra propiedad. Esto es el lema 2.48. Es un resultado muy conocido en cálculo de variaciones y se llama el lema de Du Bois. Raymond. ¿Ok? Y me dice,
sea omega contenido en Rn abierto, conexo y una U de clase L1 log sobre omega. ¿Va? Entonces, si ustedes tienen que la derivada alfa de Ux es igual a 0, pero para todo alfa multiíndice con módulo 1, en casi todo punto, en omega, entonces U es una constante en casi todo punto de omega. Ok, las derivadas alfa con módulo 1, ¿quiénes son? Pues son las derivadas parciales de primer orden, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si el gradiente débil de U es 0, la función es constante. Resultado que conocen de cálculo. Pero aquí lleva otro nombre porque es con derivada débil. ¿Sí? ¿Ok? Demostración. Demostración. Bueno, por lo anterior tenemos que la derivada regularizada vale 0 si solo si, sí y solo si la derivada alfa de u epsilon de x vale 0, con el x también. ¿Va? Entonces, si esto vale 0, ¿eso qué quiere decir? Que esto de acá vale 0. ¿Sí? Nada más que esto es una derivada clásica y la u epsilon es infinito. Ajá. ¿Sí o no? Entonces uno diría, podría irse con la finta de decir, entonces por este resultado de cálculo, que si el gradiente es 0, entonces la función es constante, y acabamos. No, porque eso es cuando el dominio es conexo. El dominio de la derivada de la regularización es omega epsilon. Esto es para todo x en omega epsilon. Ahora, ese es el chiste. Omega es conexo, pero omega epsilon tiene que ser conexo. No, fíjense, nada más piensen en esto. Imagínense que este es omega, este es conexo, ¿no? Ese conjunto es conexo. E imagínense que ustedes se agarran una epsilon suficientemente grande